Han pasado 2 días desde este enfrentamiento y las autoridades no se han pronunciado al respecto. Ninguna autoridad. Estás viendo imágenes, una camioneta incendiada. Ha sido ubicado esto de manera preliminar en Zacatecas, ocurrido el pasado lunes 26 de octubre. Medios locales aseguran que se trató de un enfrentamiento entre la célula del Jardinero en Nayarit, perteneciente al cártel Jalisco Nueva Generación, contra la célula de los hermanos Cabrera de Durango, identificado como brazo armado del cártel de Sinaloa. Así van las cosas. Está bien, nomás le dieron un rostón por aquí así, pero el cargador nomás. El cargador. E insisto, 2 días después de que fue registrado este enfrentamiento, no existe un reporte oficial. No se sabe cuál es el balance justo de este enfrentamiento y si intervino siquiera alguna autoridad. Así el vacío al menos informativo por parte de nuestras autoridades. ¿Qué? Sí. Hasta máquina de tortilla trae. Si del caso de Zacatecas destaqué que existe precisamente un vacío informativo por parte de las autoridades, este tema no se queda atrás, que es precisamente el tema principal de esta transmisión. Ocurrió que Chihuahua ha amanecido de luto. Ahora ha sido esta entidad, la capital del estado, que ha registrado una masacre la mañana de este miércoles 28 de octubre. A las 7:15 de la mañana, la Policía Municipal recibió un reporte de 8 personas ejecutadas en la colonia Valles de Chihuahua, en el municipio de Chihuahua. Se trata de 6 hombres y 2 mujeres. Este hallazgo se hizo en un espacio, en una ubicación de 2 cuadras de la zona. 5 cuerpos fueron encontrados en un punto y 3 cuerpos más fueron encontrados a unos metros. Medios locales han informado que este hallazgo fue reportado por personas que caminaban en el lugar. Los cuerpos tenían signos de violencia, fueron encontrados atados de pies y manos y con el tiro de gracia. Obviamente estos son reportes de medios locales, de periodistas que se han acercado al lugar de los acontecimientos. Sin embargo, de manera oficial tampoco existe un reporte detallado sobre qué es lo que sucedió y bajo qué circunstancias ocurrió esta masacre. El Diario de Chihuahua ha informado sobre otro acontecimiento que ha establecido ya una vinculación con la masacre de este miércoles. Asegura el Diario de Chihuahua que la Fiscalía Estatal está investigando si entre las víctimas se encuentran 3 jóvenes que fueron privados de la libertad por grupos armados el pasado lunes 26 de octubre en el municipio de Aldama, es decir, hace 2 días. En aquella ocasión, afirman, personas a bordo de 2 camionetas llegaron al fraccionamiento Álamos y privaron de la libertad a 3 jóvenes. Este reporte fue hecho a las 10 de la noche con 50 minutos vía 911, por el cual fue alertada la policía municipal que cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos a recabar evidencias, pues informaron de manera oficial que no dieron con las personas, tanto las víctimas como los victimarios. El asunto ha permanecido así sin avances de las investigaciones sobre este acontecimiento de hace 2 días y precisamente ahora están con la investigación sobre si entre estas víctimas se encuentran esas personas. Independientemente del avance de las investigaciones, obviamente es preocupante la situación de inseguridad en la entidad, en un estado donde este tipo de delitos de alto impacto deben de ser atendidos tanto por las autoridades estatales como por las autoridades federales. Sin embargo, en este momento, las autoridades justo de estos 2 niveles de gobierno se encuentran enfrascadas en una disputa por los recursos económicos
que ha llevado la discusión al terreno de lo político. Y precisamente es allí en donde es importante tener claro que es necesaria una coordinación, un entendimiento entre las autoridades, porque en el momento en que existe una ruptura, una falta de comunicación, una falta de colaboración por alguna de las dos partes, pues se le abre paso a la delincuencia. En este caso, como la masacre ocurrida hoy en la mañana. Un hecho lamentable, una masacre aquí en la colonia Valles de Chihuahua. 8 personas asesinadas al estilo del crimen organizado. Bueno, en el estado de Morelos ha ocurrido también otro acontecimiento ayer por la noche. Una riña en el penal de Cuautla. Aproximadamente 50 reos de este penal se enfrascaron en una riña, se estuvieron aventando los objetos que encontraron a su paso. La pelea inició alrededor de las 7:58 de la noche de ayer, martes 27 de octubre. Esta riña fue protagonizada por dos grupos rivales al interior del penal de Cuautla que se disputan justo el control de estas instalaciones, de este mismo penal. Las autoridades informaron que en cuanto se inició justo este enfrentamiento, cerraron todas las celdas con el objetivo de evitar que las personas detenidas que no estaban participando en la riña, pues salieran de las celdas y se armara la campal o tuviera mayores magnitudes justo esta pelea. El punto es que hubo una confusión, hubo movilización afuera del penal, porque las autoridades aseguraron que para frenar, para detener, para inhibir justo esta pelea, echaron tiros al aire los custodios, de tal forma que afuera del penal se escucharon las detonaciones de arma de fuego, lo cual provocó inquietud y una obvia movilización de los familiares de los reos, pues queriendo saber qué es lo que estaba ocurriendo al interior. Aunque las autoridades penitenciarias aseguran que no hubo ni un herido derivado de la riña de hace unas horas, de ayer por la noche, es entendible la preocupación de los familiares de los detenidos, sobre todo porque el pasado 10 de mayo, en el penal de Atlachaloaya, hubo, esto en el municipio de Xochitepec, también en el estado de Morelos, hubo otra riña que acabó con un balance de 5 reos heridos. O en el mismo penal, pero del 30 de octubre del 2019, hace casi un año, hubo otra riña en donde hubo 6 muertos con 2 personas heridas. Esta riña provocó manifestación de los custodios para exigir mejores condiciones laborales. Las riñas, en todos estos casos, según han señalado autoridades, es por un control de los penales por parte de los grupos delictivos que se encuentran en su interior. Me quedo en Morelos. Vamos ahora a dar seguimiento al tema de los detenidos por la toma de las casetas, de la caseta en específico en Alpuyeca, también estado de Morelos. Estás viendo la lista de los primeros 76 detenidos el 20 de octubre. Digo primeros 76 porque posteriormente fueron detenidas otras decenas más. 76 detenidos el 20 de octubre vinculados a proceso. Ya han determinado el juez que fueron vinculados a proceso y van a permanecer en prisión preventiva. Están acusados de secuestro exprés, de secuestro agravado y de asociación delictuosa. Hay que recapitular las cifras. Fueron en realidad 78 las personas detenidas, pero son 76 los procesados. ¿Por qué? 57 de los detenidos son mayores de edad, todos procesados, vinculados a proceso. 19 menores de edad, de los 4, 2 son menores de 14 años, ellos son inimputables, ellos están bajo el resguardo del DIF. El resto de los menores de edad detenidos, es decir, 17, ellos también fueron vinculados a proceso con los mayores de edad, de tal forma que
estamos hablando que son 76 los procesados de 78 detenidos. Y precisamente entre los procesados se encuentran los 5 presuntos indígenas del estado de Guerrero que, de acuerdo con habitantes de la comunidad de Barranca Honda, fueron invitados por personas desconocidas que llegaron a la comunidad ofreciendo trabajo en Cuernavaca, Morelos. Y aceptaron, 5 de los habitantes, aceptaron ir a Cuernavaca. Los mismos vecinos afirman que estas personas no hablaban español. Bueno, los habitantes que aceptaron ir a Cuernavaca no hablan español. Y entonces aceptaron ir a Cuernavaca y resulta que en realidad los obligaron a tomar las casetas. Esta es la versión, insisto, de este pueblo indígena del estado de Guerrero, quien está abogando por la libertad de estas 5 personas. Entre estos procesados se encuentran precisamente estas 5 personas. Es un tema bastante interesante, bastante delicado, el cual hay que darle seguimiento, porque podemos estar ante diversas situaciones, como el hecho de la delincuencia organizada que está forzando a personas a hacer cosas que no quieren, como un posible caso de que en efecto sean culpables, pero estén creando una historia que no corresponde, como de un posible abuso a los derechos humanos. Es una cuestión que requiere de tiempo y que obviamente voy a estar dando puntual seguimiento a esta situación. Antes de irme con el último tema, que vaya cosa, sobre todo porque tiene que ver con qué servidores públicos hemos tenido, que ahora ya ha sido girada una nueva ficha roja de Interpol. Te quiero recordar, estoy transmitiendo en YouTube 2 de la tarde aproximadamente, hoy me extendí un poquito más, 7:30 de la noche, 10:30 de la noche en YouTube, y nos vemos de 11 a 12 en la plataforma de Twitch, así como también estoy enviando boletines informativos, correos electrónicos todas las mañanas de lunes a viernes. Los links para que recibas los correos, para que te suscribas a los canales tanto de YouTube como de Twitch, están en la descripción de este video. Por cierto, ¿recuerdas estos servidores públicos? La Interpol ha girado una ficha roja en contra de Frida Martínez y Jesús Horta, exsecretarios generales de la Policía Federal. Jesús Horta, de hecho, fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum ya en esta administración. Él estuvo antes de Omar García Harfuch. Ahora son buscados en más de 190 países, acusados del presunto desvío de 2.519.617.114 pesos. Así nuestros servidores públicos, o bueno, nuestros recientes exservidores públicos, ahora investigados y buscados prácticamente en todo el mundo. Esto es lo que he preparado para ti en esta transmisión. Nos vemos a rato, 7:30 de la noche, aquí en El Caporal o en El Caporal en vivo. Por eso, suscríbete, activa la campana de notificaciones, sígueme en el resto de las redes sociales y si te ha gustado este video, no olvides, como siempre, reventar el botón de like. Y gracias por sus superchats. Nos vemos.